presenta. Bienvenidos a tu programa Emprendízate, un espacio para aprender a emprender. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar sobre planes de contingencia. ¿Qué va a pasar en tu empresa cuando se aparezcan los riesgos, las amenazas y tú tengas que actuar? Te tienes que adelantar. Quédate con nosotros para conocer más de este tema. Para dar inicio a este programa de Emprendízate, hablando de planes de contingencia, tenemos a la experta, la licenciada Mercedes Espinosa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buen día Adriana, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, ¿y tú? Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, les presento un poquito sobre la licenciada Mercedes Espinosa. Ella es docente del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y también es gerente de operaciones de Technology Hub. Así es. Entonces estamos acompañadísimos con una buena persona que nos va a hablar de todo esto sobre los planes de contingencia. ¿Por qué es tan importante? O más bien, empecemos desde la base. ¿Qué es un plan de contingencia? ¿En sí qué es? Bueno, mira, vamos a adentrarnos poco a poquito en el tema porque hay que tener en claro qué es una contingencia. Y es como, parece un chiste, pero algo cómico, a mí se me hace, ¿verdad? Pero fíjate, una contingencia es algo que puede o no suceder. Es decir, si tú no te preparas, puede igual no suceder, como los planes de negocio. Cuando tú haces un plan de negocios, relacionándolo con los emprendedores y todo, cuando haces un plan de negocios tú aseguras o estás encaminando tu empresa, pero también va a haber riesgos, va a haber incidentes, va a haber a lo mejor que no tengas el dinero que tenías planeado, pues lo mismo sucede en las contingencias. Puede que suceda, es como tú solicitas un recurso, un fondo, y como puede que te lo den, pero como puede que no te lo den. Okay. Entonces, un plan de contingencia te ayuda a prepararte a que estas cosas, si van a suceder, bueno, que no te tomen desprevenido, ya sea algo bueno, ya sea algo malo, porque también te pasan cosas buenas y no estabas preparado tampoco, entonces iba más enfocado también a cuestiones de que puede haber eventos, puede haber incidentes, puede haber peligros y también puede haber cosas buenas, pero también hay que estar preparados cuando vayan a ocurrir esas cosas. Ahora, me estás diciendo que una contingencia puede ser desde que, poniendo un ejemplo, que no haya ventas suficientes o que haya más ventas de las esperadas. Así es. ¿Algo bueno o algo malo también? Así es. Bueno, ahí puedes preparar encaminado a las ventas o al emprendedor en su plan de contingencia o en su planeación, está en la planeación financiera, debe contemplar diferentes escenarios. Si es un escenario positivo o el optimista, dice, bueno, si todo funciona y yo vendo como loco mi producto, mi servicio, voy a tener estos ingresos. Realista, bueno, considerando ciertos gastos y todo, bueno, lo descuento y puede tener algo más aterrizado. Y el pesimista es decir, si no vendo nada, si nada más vendo uno, ¿qué va a pasar? Entonces, sí, son importantes los planes de contingencia porque eso me va a ayudar a prevenir, a prepararme en caso de que algo suceda. Y aparte, ahí también va muy de la mano y que es un poquito parecido a una contingencia, es el riesgo. Porque el riesgo ¿Por qué nos confundimos? Porque también el riesgo es algo que puede suceder o no puede suceder, pero el riesgo sucede que el riesgo te va a afectar. Entonces, por si vas en una bicicleta, pues está la contingencia de que llueva, puede que no llueva, pero también está el riesgo de que si vas en una bicicleta y vas en una pendiente, pues puede que te caigas, puede que no te caigas, puede que funcionen los frenos, puede que no funcionen los frenos. Entonces, y si te caes en la bicicleta porque no traía frenos, eso va a contraer pues una descalabrada, a lo mejor que te fractures o un raspón, pero te va a afectar. Entonces, una consecuencia negativa, exactamente, te va a dañar. Entonces, lo mismo sucede con los riesgos para los emprendedores. Cuando tú planeas tu contingencia, pero también va a haber riesgos. Es decir, puede que funcione la empresa, puede que no funcione, puede que vendas, puede que no vendas. Entonces, eso es parte también de los riesgos. Ahora, ¿por qué muchas veces analizamos y decimos, es que el emprendedor tiene que ser muy intuitivo? Y bueno,
dicen algunos libros o algunos documentos nos dicen esto, pero vemos realmente que debe ser sumamente analítico, ¿no? Así es. Y esta es la invitación con el plan de contingencia, Así que es. sería cuáles son los objetivos o cuál es la finalidad de tener un plan de contingencia como un emprendedor que apenas va a poner en marcha. Ah, ok, bueno. Pues mira, te platico que un plan de contingencia lo que debe de hacer es prepararte. Suceda o no suceda, tienes que estar prevenido, porque el emprendedor también tiene que ir un paso adelante, sean cosas buenas, sean cosas malas. Si vas a tener empleados, si no haces contrato, debes de prepararte que en algún momento te van a demandar. Entonces, a veces también el emprendedor debe ser intuitivo, pero también debe de tener una técnica. Y esa técnica es el plan de contingencia, que es cuando aprendemos a emprender. Porque ese plan de contingencia te va a ayudar a que, bueno, primero hay que planificar qué es lo que voy a prevenir. Porque puedo prevenir muchas cosas. Puedo prevenir un riesgo en mi local, puedo prevenir algún riesgo climatológico, es decir, bueno, si se incendia, o si hay un sismo, o si hay un incendio en mi empresa, inundación, que se va a dañar. Entonces, por si tengo que tener en cuenta en mi entorno, en mi negocio, en mi empresa, si hay una inundación, ¿qué debo de proteger? Bueno, pues tengo que proteger mi equipo de cómputo. ¿Cómo? Quizás administrativamente con un seguro, pero si no tengo un seguro o no hay el recurso para un seguro, pues bolsas de plástico, ¿no? O qué pasa cuando nos dicen que hay una contingencia y que puede haber inundaciones, que te dicen, ten una mochila con tu radio de pilas, tus documentos, en una bolsa cerrada herméticamente. Entonces, todo eso te ayuda a prepararte. Entonces, el plan es identificar qué riesgos. El emprendedor debe tener mucho ojo en lo que puede suceder. ¿Okay? Tiene que ver, bueno, en mi local puede suceder esto. Si las ventas no sirven, si las ventas no funcionan de la manera, no prosperan, ¿qué tengo que hacer en caso de? Entonces, todo eso, y eso se los platicamos a los emprendedores. Hace poquito se acerca una emprendedora y nos dice, pues es que quiero dinero para que me den un estudio de mercado. Y por otro lado tenemos otro emprendedor que con esa cantidad de dinero, por si estamos hablando de 30,000 pesos, con 30,000 pesos una chica quiere pagar un estudio de mercado. Y con 30,000 pesos el otro emprendedor dice, yo con 30,000 yo ya puse este equipo en mi casa y ya lo instalé. Entonces hay que prepararnos en qué vamos a hacer las cosas, en qué vamos a ganar, en qué vamos a perder y sobre todo hay que revisarlo. Entonces, cuando un plan lo que implica es planifico, hago estos planes de ver en dónde, identifico en dónde puede haber una contingencia, es decir, algo probablemente que pueda suceder. Y bueno, ya lo identifico, hago mi plan, eso es bien importante, hacerlo por escrito, algo sencillo. Si eres un emprendedor y si apenas vas arrancando, bueno, hazlo sencillo, pero escríbelo, porque plan que no escribes, pues sí, no es plan. No es plan. Ahora, vamos por partes, o sea, es un asunto de que, pienso en mi parte, en mi departamento de ventas, pienso en mi departamento de capital humano, y así es como en cada uno de los departamentos debo de tener un plan de contingencia, o es un plan general que aplica para todo. Primero hay que identificar las posibles contingencias, y puede ser en cada área. Pero inclusive el plan de contingencia debe de ser bien operativo, bien para actuar ya. Entonces, a diferencia de cuando hacemos un plan de negocio, yo quiero que pase esto, así, así, así. Pero si está sucediendo una contingencia o una situación que te está poniendo en riesgo, es decir, bueno, si pasa esto, tienes que acudir con esta persona, son todas las acciones que debes de realizar. Entonces, por si cuando tú vas o tú tienes una contingencia, por si un sismo, ¿sí? Entonces tienes que planear cómo vas a desalojar a las personas. Tienes que pensar el equipo, tienes que pensar en dónde estás instalado, también todas esas cuestiones. Ahora, si lo vemos en la parte de la empresa, pues depende de las áreas que tú involucres en tu organización. Si eres un emprendedor apenas en pequeño que está realizándose una startup, bueno, ahorita no hay muchas áreas, pero por decir, ¿qué pasa si tu emprendedor que trabajas con las computadoras
Todos, o sea, tenemos una computadora y no tenemos a lo mejor un disco duro. Y si no tienes disco duro, pues respáldalo en la nube. Entonces, esa es una contingencia. Es decir, si esta cosa se quema un día o dice ya no quiero funcionar, porque así también son de caprichosas las cosas, Claro. Sobre todo en tecnología, ya no quiero funcionar. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer el día que no quiera funcionar tú? O que la descompongas o le tires agua. Algo va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Hay que decir, ¿qué voy a hacer si sucede esto? Es decir, y es diferente, en diferente área. Entonces, si vas en finanzas, ok, ¿qué voy a hacer en finanzas si las ventas no prosperan? Si en el SAT a mí se me ocurre hacer otro movimiento o no hago una declaración, ¿con quién tengo que acudir? Entonces, todo es prevenir, ¿sí? Es prepararte para en caso de. Exactamente. O sea, ¿qué estrategia vas a formular después? No es después, pero cuando pase algo que estaba como algo inesperado, que no era tu panorama ideal, ¿no? Así es. Tu plan original. Sí, sí, y que siempre va a estar latente. Entonces, es como también en el Titanic, ¿no? Que iban todos muy contentos y luego, bueno, y si se hunde, esto nunca se va a hundir. Pero era una contingencia, una probabilidad, de hecho era un riesgo, porque iba a afectar la vida de bastantes personas. Entonces, si es ir encaminándote, tienes que revisar cada área de tu empresa. ¿Ok? Si soy un emprendedor, bueno, ¿cuáles son mis recursos? ¿Qué es lo que utilizo y qué riesgos tienen? ¿Vale? Bueno, pues tengo un lápiz, compro otro lápiz, ¿sí? Pero si tengo equipo de cómputo y en él manejo la documentación de mis clientes, de mi personal, entonces tengo que tener un respaldo para que en caso de, bueno, esto se acaba, pero está en la nube. Ok. Ese es actuar. Y el plan de contingencia solamente se va a reflejar su éxito hasta que suceda la contingencia. ¿Sí? Nada más eso sí es bien importante, estar actualizándolo. Siempre es un plan de contingencia, siempre va a estar en constante movimiento. Entonces, si lo planteamos así, el plan de contingencia sería como los extintores que tenemos a la vista, los tenemos presentes. Obviamente no esperamos utilizarlo ni esperamos, pero tenemos a la gente capacitada para poder utilizarlo de forma rápida. Por decir, tienes un extintor y ese extintor, ¿qué tal si precisamente es muy buen ejemplo? Porque el extintor, si tú no revisas las fechas de caducidad de un extintor, cuando quieras apagar un fuego pues gracias, ¿no? Era un buen adorno. Era un buen adorno, sí, se veía muy bien y nos veíamos muy industriales, pero no. Pero no pasó. Así es. Ok. Bueno, entonces ahorita nos vamos a quedar todavía platicando sobre este tema. No te muevas porque las emociones son buenas, pero en cuestiones de negocios tenemos que tener todo un poco, bueno, demasiado bajo control. Regresamos ahorita, esto es Emprendizate. ¿Qué tal? Qué bueno que te quedaste con nosotros en Emprendizate. Soy Adriana Reyes y seguimos platicando sobre plan de contingencia. Bueno, pues hablábamos ahorita de esta dramática etapa donde tenemos que planear y pensar tanto en la contingencia como en los riesgos, ¿no? Así es. ¿Lleva alguna metodología, es algún tipo de etapas que se deban de estar planteando en el plan de contingencia? Muy bien, sí puede haber una etapa, una de ellas se llama el PDCA, sus siglas en inglés, pero que es planificar, hacer o comprobar, y comprobar o evaluar y al final actuar, ¿sale? Que el actuar es el último que queremos llegar, ¿sí? Porque primero el actuar implica que ya está todo, ya ocurrió algo. Si ya hubo el incendio, ya perdiste clientes, ya pasó algo que te afecte. Entonces, cuando nosotros planificamos, todo estás, bueno, pues como te platicaba, tienes tu mochila de primeros auxilios y la tienes ahí guardadita, la tienes a la mano colgada en la puerta, algo. Pero cuando es el actuar, es de toma tu mochila y salte. Entonces, eso es lo que pasa con la planificación. Pues primero hay que prevenir. Entonces, esto implica que hay que ver los riesgos que podemos
presentarnos, ¿ok? En el planificar hay que evaluar qué situaciones podrían afectarnos y podrían crear esa contingencia. De acuerdo. Porque a veces también, fíjate, no sé si vieron es una película, está en Netflix, que es sobre el sismo del 85. Okay. Entonces, de toda la trama, sucede que ese edificio, se cayó un edificio y en los escombros están platicando los personajes y el responsable el responsable de ese edificio dice, pues yo contraté a los contratistas que construían el edificio, pero jamás conté que por el bajo presupuesto esto se fuera a caer. Entonces, imagínate, en las manos de nosotros como emprendedores, como empresarios, está la vida de muchas personas. Puede ser por los ingresos, puede ser por la construcción de un lugar. Entonces hay que ver en qué áreas puede ocurrir un siniestro. Y ahí te iba yo a comentar que muchas veces estamos en el malentendido con todo el espíritu y toda la iniciativa emprendedora. Decimos, quiero ahorrar costos. Esto todavía no lo quiero tomar en cuenta, ¿no? Así es. Y hay veces que ahí es donde lo barato efectivamente sale muchísimo más caro en cuestión incluso de pérdida de seres humanos o de accidentes. Así es. O inclusive pérdida de clientes. Ver cuándo pasa o cuando también perdemos por situaciones fiscales, decir, no, todavía como estoy arrancando, ya estoy empezando a pedirle hasta a mis amigos que me facturen para nada más salir del paso. Todavía no me voy a formalizar. Exactamente, no me voy a formalizar. Pero el que tú no te formalizas también implica que en algún momento alguien va a revisar tus cuentas por parte de Hacienda, porque todos estamos fiscalizados y cuando nuestros ingresos aumentan de manera considerable, alguien puede notar, oye, ¿por qué tienes estos ingresos? Por parte del gobierno. ¿Sí? Entonces, o también que estamos viendo que ahorita estamos muy cómodos sin pagar impuestos, los correspondientes por nuestra actividad empresarial, pero de repente pues sí llega una exigencia por parte del gobierno, decir, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No? Claro. Ok, tengo un contador, ¿sabes qué? Ahí puede haber una explicación, puede haber algo documentado, pero si no tienes nada, pues simplemente hay algo que mis socios, mis compañeros y también mis alumnos, cuando yo les digo, ¿dónde dice? No, pues no. Entonces hay que informarnos, sobre todo hay que ver, al momento de planear hay que identificar en dónde podemos tener esas contingencias para poder, ahora sí, bueno, si hay este riesgo, ¿qué puedo hacer en ese caso? Entonces yo empiezo a hacer mi planeación. Ahora, esto lo que nos convierte es puedes decirse en una persona pesimista, pero no, un pesimista también es una persona con mucha información y que es realista. Entonces, esta parte de la evaluación hay que identificarla. Ahora, la planificación hay que también considerar que hay que escribirlo. En el hacer hay que escribirlo, hay que documentarlo y hacer una serie de pasos. No estamos solos en la empresa, o sea, en realidad tenemos a todo un personal que vamos a tener que capacitar, a lo mejor tenemos socios o incluso los inversionistas, etcétera, todos los actores involucrados, ¿no? O sea, hay que dejarles ver que se pensó en esto y se tiene el plan B o el plan Z para remediar. Sí, porque nunca, a veces uno asume que todo va a suceder en la manera que uno desea. Y pues desgraciadamente o afortunadamente, qué bueno, ¿verdad? Que todo el mundo cambia, todo el mundo es cambiante, todo está en constante movimiento y de eso no garantizamos nada. Garantizamos a lo mejor de nosotros, pero no garantizamos la actitud de un cliente, no garantizamos a los inversionistas, hasta nuestros mismos empleados, o sea, nuestros colaboradores, tampoco estamos garantizando, estamos controlando eso, ¿sí? O sea, decir, sonríe, pues no. Entonces, esas son las posibles cosas que se tienen que cuidar. Entonces, hay que planificar, hacer el documento, ¿ok? Y evaluar si está correcto o no, ¿ok? Ahora, lo podemos evaluar empíricamente, decir, a ver, chavos, ¿qué vamos a hacer si sucede esto? Empiezan las opiniones, puedes hacer un equipo de trabajo con tus socios, con tus empleados, para ver, ¿qué vamos a hacer si pasa esto? Y empiezan ahí, y créeme, es bien enriquecedor el poder tener las opiniones de otras personas que están involucradas en tu empresa y que te puedan aportar más. Y si también puedes acudir a un mentor, es también mucho más, también más enriquecedor, porque el mentor te va a ayudar a decir, yo hice esto, o no hagas esto porque a mí me pasó.
Entonces, eso también es en la parte de la planificación. Y con los operativos también, siempre decimos, o sea, ponerlo en algún contexto, el nivel operacional son los que nos pueden dar más una opinión todavía más rica, porque están ellos al pendiente, saben qué ha pasado, incluso han utilizado algún plan de contingencia en medida informal, ¿no? De improvisación. Sí, es a veces cuántas situaciones han llegado a pasar. Pues lo hace uno, lo resuelve uno porque está solo, porque no supiste. ¿Qué pasa en un avión? O sea, si hay una contingencia, un riesgo, lo que hace la sobrecargo es, tiene un librito así y empieza a ojear. Me llegó a pasar una contingencia, más bien ya una contingencia, un riesgo ya inminente. Y yo veía la sobrecargo que ojeaba y ojeaba, no sabíamos qué pasaba, pero ella ojeaba y ojeaba. Pues veía un manual y veía un plan de contingencia en caso de, era un aterrizaje forzoso esa vez, y era qué hacer en caso de aterrizaje forzoso. Vio, identificó, fue bien fácil, porque, bueno, me imagino, porque para ella identificó la página, a esto se hace, vi los botones y tomó el micrófono y, a ver, les voy a decir estas instrucciones, por favor atiéndanos, hagan esto, aquello, el otro. Y por eso es que hay que actuar bien, es muy operativo también el plan de contingencia, porque es cómo vas a actuar en caso de. Si tú te pones a decir, bueno, en 3 meses vas a hacer esto, no, el plan operativo es ya. Estamos en un problema, hay que resolverlo. Es muy interesante porque es verdad, o sea, nos volvemos incluso en este optimismo. Yo siempre digo, es que el optimista no es tonto, o sea, el optimista obviamente ve las cosas de forma positiva, pero sabe que existen las negativas, ¿no? Entonces, nos volvemos muy evasivos, a lo mejor en el emprendimiento, porque queremos que todo funcione de maravilla y, oye, que nos si no hay clientes, mucho. siempre va a haber clientes, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto es su tasa? No, es que siempre, o sea, está abarrotado, va a estar abarrotado. Todos, ¿no? quieren mi producto. Exactamente, ¿sí? ¿No? Y está bien pensar así, pero es bueno saber contemplar siempre los riesgos o estas contingencias, ¿no? Así es. Si pudiéramos ponerlas en alguna categoría, ¿cuáles son los...? Es una pregunta difícil porque obviamente me vas a decir que hay casos diferentes, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles son los principales riesgos con los que se topan los empresarios, emprendedores? Bueno, primero tienen que ser, como emprendedor, podemos tener los riesgos estratégicos, que es, bueno, yo quiero que al momento de planear mi empresa, de definir mis objetivos, de definir mis pautas, mis metas a las que quiero llegar, a lo mejor me planteé metas a lo mejor irreales o poco realizables, y entonces eso siempre me va a estar llevando a una contingencia. Chin, nos hizo. Entonces empieza a cambiar. Pero aún así, si tú hiciste estas metas idealistas, si no las planeas en caso de que no suceda, igual. Entonces, ese es un riesgo estratégico que puedes incurrir, un riesgo financiero también, un riesgo contable, una pérdida, etcétera. Ya también podemos tener riesgos laborales, porque eso es algo también que decimos, pues porque es mi amigo, o porque es el hijo de mi vecina que yo quiero mucho, o es mi sobrina. Entonces nunca contemplamos que hay que proveerles de material, de equipo, de todos los insumos de seguridad, exactamente, un seguro de vida, seguros de salud. Eso también no se los hemos proporcionado, o a lo mejor estoy tratando con productos químicos y puede haber alguna consecuencia, una patología que se pueda derivar del trabajo que están haciendo con nosotros. Y bueno, también puede haber riesgos geológicos, sísmicos, financieros también, lo que te comentaba. Puede haber un riesgo de crédito ¿qué pasa a veces? Hasta los mortales, ¿verdad? Que el consumidor en general que no tiene una empresa, pero contablemente o en cuanto a crédito, bueno, solicito un crédito y de repente, o un auto, ¿no? Y de repente, pues no hay ingreso, no hay una fuente adicional de ingresos, y entonces, ¿y ahora cómo pago? Claro. Entonces, o un incremento, si te arriesgas a créditos con alguna tasa de interés alta, o en riesgos, también hay riesgos de inversión también, entre más inviertas, entre el riesgo incremente, mayor va a ser la inversión, pero ahí también puede haber algo interesante cuando el emprendedor está en estos riesgos financieros, del mercado, operacionales,
y también biológicos, puede haber también estos tipos de riesgos. Es una cantidad inmensa. Sí, y es así un tema muy interesante que obviamente a profundidad tendríamos que estar aquí hablando todo el día. Sí, todo el día, unas 12 horas seguidas. Sí. Lamentablemente el tiempo se acaba. Como última recomendación, nada más déjenme señalarles que el plan de contingencia debe ser checado periódicamente. ¿Por qué? Porque también todo está totalmente dinámico, tanto en el mercado como en nuestro negocio, ¿no? Así es. Y bueno, agradeciéndole a la licenciada Mercedes Espinosa por haber estado aquí. Muy agradecidos. A ti te digo que nos cheques en redes, estamos como UACJ-TV Oficial, en Facebook también como Oficina de Desarrollo Empresarial. También va a ser un gusto verte por aquí en la antigua rectoría para que nos escribas también, estamos en ode@uacj.mx. Espero que te haya servido mucho este programa y qué bueno que te quedaste a aprender a emprender.